Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Antes que nada, feliz año, feliz 2024. Espero que se la hayan pasado muy bien en las fechas decembrinas, en las festividades de diciembre. Y espero que este año 2024 les vaya increíble, que se cumplan todas sus metas, sus propósitos y que sea un excelente año para todas y todos ustedes. Y bueno, para arrancar el año con todo, en esta ocasión, en este canal les traigo una, no sé si decir saga, pero sí, bueno, una serie de videos sobre un tema muy importante en la materia o en la disciplina del derecho penal, que es la teoría del delito. La teoría del delito es un estudio, es un análisis que lo que hace es tomar al delito y descomponerlo en partes, en elementos, en los elementos que lo componen, para poder entender qué es el delito conforme a sus partes. Esta teoría del delito la voy a explicar en una serie de videos porque son varios los elementos, entonces en un solo video sería eterno, entonces vamos a abarcar este estudio en distintos videos, por eso les digo, es una saga, serie de videos. Y bueno, en esta ocasión, en este primer video sobre la teoría del delito, les voy a explicar la base de todo delito o la base de cualquier delito, que es básicamente una conducta. Entonces les voy a explicar lo que es la conducta en materia penal, y en qué casos no existe no existe la conducta para hablar de un delito. Así que pues vamos a arrancar con esta serie saga de videos. Esta es la primera parte y vamos a hablar de lo que es la conducta en la teoría del delito. ¿Qué es una conducta? Bueno, una conducta se define así tal cual, ya sea que lo busquen en la Real Academia, en donde ustedes gusten. La conducta es un comportamiento humano voluntario que está encaminado a un propósito determinado, es decir, una conducta requiere voluntad. Es decir, cuando yo, por ejemplo, voy a grabar un video como los que les hago aquí, yo estoy emitiendo una conducta. Y es una conducta, ¿por qué? Porque es algo que yo estoy haciendo voluntario. Yo estoy decidiendo bajo mis cinco sentidos, en mi voluntad, venir, sentarme aquí y grabarme diciendo tonterías. Bueno, explicándoles temas, ¿no? Entonces, esa es una conducta, es un comportamiento humano voluntario y en este caso está encaminado a un propósito determinado, como toda conducta. En mi caso, por ejemplo, estoy sentándome aquí de manera voluntaria porque quiero grabar un video. Esa es mi conducta, es el quehacer humano. Ahora bien, en materia de delito, en materia del derecho penal, un delito no solamente parte de una conducta de que tú haces. Eso es lo más común. Cuando nosotros, o yo les digo, imagínense un delito, por lo regular se imaginan, por ejemplo, el matar a alguien, el robar algo, el golpear a una persona, yo qué sé. Se imaginan cosas en las cuales las personas hacen, en las que hacen una, lo que llamamos en materia penal o en el derecho, una acción. La acción es una conducta positiva, es decir, es un hacer. Por ejemplo, el matar a alguien es una conducta de acción, porque tú en este caso estás haciendo algo, estás disparando un arma, estás clavando un cuchillo, yo qué sé. Cuando estás robando algo, es una conducta de acción. ¿Por qué? Porque tú estás sustrayendo una cartera, estás quitándole a alguien su mochila. No tomen ejemplos de aquí, pero vaya, esa es una conducta de acción y esas son las más comunes, las que por lo regular nos imaginamos. Y cuando hablamos de conducta, por lo regular nosotros pensamos que una conducta implica un hacer. Por ejemplo, yo voy a correr, pues entonces es algo de hacer. O por ejemplo, yo voy a estudiar, también implica un hacer. Pero en materia del derecho y en general, gramaticalmente, una conducta no solamente apela a la acción, sino también a una inacción. Cuando tú no haces algo, también es una conducta. ¿Por qué? Porque tú estás de manera voluntaria decidiendo no hacer algo encaminado a un propósito. Por ejemplo, yo decido el día de hoy no ir al gimnasio. Entonces, esa es una conducta de omisión, es una conducta negativa, un no hacer. Yo decido no ir al gimnasio y esa es una conducta también. ¿Por qué? Porque yo estoy decidiendo no hacer algo. Entonces, la conducta puede implicar un hacer o un no hacer. Cuando es un hacer hablamos de una acción, cuando es un no hacer hablamos de una omisión. Y en este caso, el derecho penal, la disciplina jurídica del derecho penal, considera que hay conductas de hacer y también de no hacer que pueden perjudicar algo que es jurídicamente importante, algo que para la sociedad es muy importante. Por ejemplo, cuando tú vas y le robas algo a alguien es una conducta de acción, de hacer, y en este caso estás afectando el patrimonio de una persona. Entonces eso el derecho penal lo castiga, lo sanciona. Pero también, por ejemplo,
Si tú eres una persona que tiene a su cargo una persona adulta mayor, tú le tienes que estar dando un medicamento porque la persona no se lo puede dar a sí misma porque supongamos que está en un estado vegetativo. Tú tienes la obligación de estarle dando el medicamento y tú omites esa obligación, tú no le das el medicamento a esa persona y al hacer eso la persona se muere, entonces esa conducta de omisión porque tú decidiste no darle el medicamento, también el derecho penal dice, lo voy a sancionar porque gracias a tu conducta de no hacer, a tu conducta de omisión, le provocaste la muerte a alguien. Entonces, la conducta puede ser acción u omisión. Ahora, la conducta de omisión se divide en dos tipos, conducta de omisión simple o conducta de omisión compleja o impropia. La conducta de omisión simple es la violación de una norma preceptiva, es decir, lo que les acabo de decir, es violar lo que la ley dice. Si la ley dice, si una persona tiene a su cargo a un adulto mayor, tiene que estarlo vigilando y cuidando y dándole el medicamento. Y si tú no le das el medicamento a un adulto mayor a tu cargo, entonces esa es una conducta de omisión simple. Ahora bien, conducta de omisión compleja o impropia es la violación de una norma preceptiva que a su vez genera la violación de una norma prohibitiva. Ejemplo, se me ocurre, una norma preceptiva es la que establece obligaciones, la que establece incluso facultades, obligaciones y facultades. Una norma prohibitiva establece, como su nombre lo dice, prohibiciones, por ejemplo, no fumar, no entrar con alimentos. Ahora bien, supongamos, ya tengo una idea. Un padre de familia, bajo la ley, una norma preceptiva, tiene a su cargo, tiene la obligación de vigilar a sus hijos, y más si son hijos chiquitos, niños recién nacidos o así. Ahora, supongamos que hay una norma prohibitiva que dice que los niños no deben de portar armas, que es la realidad, ni los niños ni nadie debe de portar armas. Ahora bien, el papá tiene a su cargo a un niño de 2 años, pero el papá ignora al niño porque él está con sus amigos, está viendo el fútbol y le vale el niño, le vale lo que haga de su vida. Y el niño resulta que encuentra en el cuarto del papá una pistola y el niño tiene 2 años y el niño sale a la calle y anda con la pistola. Y afortunadamente, y digo afortunadamente entre comillas, el niño la dispara y la dispara al aire. Entonces llega la policía y en este caso el niño, como es un niño de 2 años, no lo pueden juzgar porque es un niño de 2 años, no tiene la madurez, eso ya lo vamos a ver después, pero el niño no tiene la madurez para saber verdaderamente lo que está haciendo. Entonces aquí la conducta o la culpa va a caer en el papá y en este caso es una conducta de omisión compleja porque el papá, al no cumplir con su obligación de vigilar al niño, hizo que el niño violara una norma que es la de no portar armas. Entonces, digamos que su conducta desencadenó a su vez en una doble violación, porque además de no cumplir con su obligación de vigilar al niño, hizo que el niño portara un arma. Entonces, violó una norma preceptiva, que es en este caso la que le establecía la obligación, y además se violó la norma prohibitiva. ¿Por qué? Porque al no poner la atención al niño, hizo que el niño se hiciera del arma y la anduviera portando por la calle. Entonces, conducta de omisión simple, simplemente se viola una obligación, un deber. Conducta de omisión compleja o impropia es cuando al no cumplir con esa obligación o ese deber, terminas provocando una violación a una norma prohibitiva, como en este caso que alguien no porte armas. A eso nos referimos. Entonces, conducta de acción es un hacer, conducta de omisión puede ser simple o compleja. Y ya les puse los ejemplos. Omisión simple es que tú no le suministras el medicamento a una persona que lo necesita. Omisión compleja, un padre de familia no vigila al niño y el niño adquiere un arma y la anda portando. Entonces, esa es compleja o impropia porque no solamente violaste la norma preceptiva, sino también la norma prohibitiva. Es digamos que una doble violación. Ahora, ¿qué elementos constituyen a una conducta? Uno, manifestación de la voluntad. Para que haya conducta es necesario que el sujeto en cuestión exteriorice su voluntad. Si yo, por ejemplo, tengo la voluntad o tengo el deseo de grabar un video, pero no grabo nada, pues no hay conducta, me quedo yo con las ganas, ¿no? Para que hablemos de una conducta es necesario que esa voluntad se exteriorice, que la veamos en el mundo fáctico. A lo mejor, y yo creo que a todas las personas, nadie me va a poder decir que no, todas las personas hemos tenido deseo en algún momento de, si no matar a alguien, mínimo darle un zorrajazo en la cabeza. Pero pues así que del pensarlo al hacerlo hay gran diferencia. Entonces, si yo, por ejemplo, alguien me mienta la madre en el tráfico y me dan ganas de bajarle y darle un coscorrón, pues es muy diferente que yo me quede con las ganas a que verdaderamente yo baje y le rompa una roca en la cabeza al conductor. Para que haya una conducta es necesario que se manifieste, que se exteriorice la voluntad. En este caso, que la persona sí baje y le rompa su mandarina en gajos a la persona en cuestión. Ahora, además de la manifestación de voluntad, tiene que haber un nexo causal, es decir, tiene que haber una relación entre la voluntad del sujeto y el resultado producido. A lo mejor, por ejemplo,
yo quería, bueno, supongamos que yo no, porque yo no lo voy a hacer. Juan, va en el tráfico y Pedro va y le mienta a la madre. Entonces Juan se baja de su carro bien enojado, agarra un tubo y la voluntad de este Juan era nada más golpearle el parabrisas, romperle el vidrio. Pero resulta que cuando le rompe el vidrio, le rompe el cristal, los cristales salen volando y uno se le caja en el ojo derecho a Pedro. Entonces, pues Pedro queda tuerto en este caso y se le puede acusar a Juan o se le puede señalar por probablemente haberle provocado una lesión a Pedro, ¿no? Entonces, tiene que haber un nexo causal, una relación. Y en este caso, el abogado de Pedro tendría que decir, el señor Juan rompió los cristales, rompió el parabrisas del carro del señor Pedro. Y al hacer eso le provocó que un cristal se le clavara en el ojo y le produjera ceguera en ese ojo, ya no va a poder ver. Entonces, es manifestación de la voluntad, la relación del nexo causal y obviamente el resultado. En este caso, la conducta de Juan, que él sí la exteriorizó, él sí se bajó y agarró el tubo, golpeó el parabrisas y el parabrisas se rompe, se le clava un cristal en el ojo a Pedro y queda tuerto. Entonces, en este caso, el resultado está porque Pedro está tuerto, se rompió el parabrisas, que digamos que es el nexo causal, pero el parabrisas se rompió a raíz de que Juan se bajó y golpeó con el tubo. Entonces, ahí está todo encuadrado. Pero supongamos que ocurre lo siguiente. Juan se baja, rompe el parabrisas, le rompe el vidrio, el cristal a Pedro, pero Pedro resulta que se tuerce la muñeca ese mismo día. Entonces Pedro va y denuncia a Juan porque él al romperle el cristal le torció la muñeca. En este caso el abogado de Juan va a decir, a ver, momento, su señoría, si bien es cierto que Juan le rompió el parabrisas al señor Pedro, no tiene nada que ver con que el señor se haya torcido la muñeca, no hay nexo causal. O sea, a lo mejor el señor se torció la muñeca arreglando algo, yo qué sé, pero no tiene nada que ver. Sí es cierto que le rompió el parabrisas, pero no es cierto que gracias a que se le rompió el parabrisas, se le torció la muñeca, no tiene nada que ver. Entonces, para que haya una verdadera conducta y que puedan hacer el, digamos así, el delito, tienen que reunirse estos elementos. Una conducta exterior, una manifestación de voluntad exteriorizada que dio resultado y que hay un vínculo entre esos dos, que hay algo que ver. Si no tiene nada que ver, se nos va a caer todo abajo. Por ejemplo, en este caso, si Pedro quería denunciar a Juan por una lesión, pues ya se le va a caer todo el teatrito porque pues no tiene nada que ver el que le haya roto el parabrisas con que se le haya torcido la muñeca. Pero si Juan le rompió el parabrisas y a Pedro se le clavó un cristal en el ojo, entonces ahí sí puede decir, a ver, yo lo denuncio por lesiones porque me rompió el parabrisas y me clavó un cristal se me clavó un cristal en el ojo y quedé tuerto. Obviamente que pues hay otras cuestiones, pero pues eso es de lo básico. Que haya el primer elemento que es la conducta y para que haya hay que tener esos elementos. Ahora, hay casos en los que tampoco el derecho penal es un tirano, o sea, también la ley entiende que hay casos en los cuales pues hay conductas de los humanos que suceden, pero no por voluntad de nosotros, sino que suceden por mil y un cuestiones. Y en este caso, la teoría del delito habla de la ausencia de conducta. Van a ver que en todos los elementos que veamos, perdón, de la teoría del delito, vamos a tener al elemento con su, digamos, su contrario, su negativo. En este caso, ya vimos la conducta y ya vimos los tipos de conducta. Su contrario va a ser la ausencia de conducta. En este caso, la ley reconoce estos tipos de ausencia de conducta, casos en los que, si bien puede haberse presentado la conducta, quizás no fue con la voluntad del sujeto. Vamos a ver cuáles son. Primero, vis mayor. La vis mayor es una fuerza física superior e irresistible que proviene de la naturaleza. Ejemplo, y cancelemos, toquemos madera para que no ocurra, porque aquí en México ocurre bastante y más en la Ciudad de México. Hay un temblor y entonces suena la alerta sísmica y vamos bajando, pero en el momento en el que vamos bajando se empieza a sentir el jaloneo y pues por el jaloneo yo pierdo el equilibrio y me caigo encima de una persona y le rompo el pie. La persona se rompe el pie. En este caso, a lo mejor la persona podría decir, ah, ya yo me rompí el pie, pero yo decía, a ver, un momento, estaba temblando, yo no pude controlar el movimiento, o sea, el jaloneo fue tan fuerte que yo me caí sobre ti y pues sí, o sea, te rompiste el pie, pero no fue algo que yo quisiera, o sea, no, yo no te aventé, yo no te empujé ni nada, o sea, en este caso fue el jaloneo, pues yo me fui encima, pero pues ni modo. Obviamente que para que se acredite la vis mayor, en este caso algo de la naturaleza, la persona tiene que haber, pues, digamos, presentado algún movimiento, por ejemplo, si en este caso, por ejemplo, está el terremoto, pero yo, por ejemplo, pierdo el equilibrio y pongo una mano sobre la persona de enfrente a la que, digamos, sobre la que me caigo y la que se rompe la pierna, ahí sí podrían decir, a ver, pero, o sea, sí estaba temblando y todo, pero tú le pusiste una mano en la espalda, entonces chance y tú lo empujaste. Entonces, ahora sí que ahí lo mejor es
pues flojito y cooperando y a lo que la naturaleza, Dios Padre, mande y ordene. Entonces, ese es bis mayor, cuando hay una fuerza física superior e irresistible, o sea, algo que de plano tú no puedes controlar, que termina haciendo que tú provoques algo, pero proviene de la naturaleza. O por ejemplo, hay un huracán y pues el viento está muy fuerte y entonces lo que sucede es que se rompen los vidrios de tu casa. Ahí pues tú no puedes decir nada porque pues fue un huracán, o sea, fue algo de la naturaleza, nadie lo pudo controlar. Bis mayor. Bis absoluta es también una fuerza superior física irresistible, pero que en este caso proviene de otro humano. Por ejemplo, supongamos que yo veo en la calle, yo veo, bueno, sí, yo veo a mi enemigo que se llama Juanito y lo veo que está atravesando la banqueta y digo, híjole, qué ganas de aventarlo al tráfico, qué ganas. Pero entonces yo veo que está parado ahí un señor y digo, pues mira, voy a hacer algo maquiavélico. Entonces yo voy, empujo al señor y el señor al caer cae encima de Juan y Juan se cae al tráfico. En este caso, la conducta no se le podría reputar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor fue un medio. En este caso, yo fui la fuerza física superior e irresistible, porque yo fui el que llegó y empujó al Señor y el Señor pues cae y cae sobre Juan. Entonces, el Señor, en este caso, no tendría nivel en el entierro, no tendría, aunque él fue el que, digamos, hizo que Juan cayera al tráfico, porque pues él fue el que cayó, él no tendría vela en el entierro, él no tendría nada que ver, él no tendría nada que temer, porque en este caso yo fui el que lo empujó, yo fui la fuerza física superior. En este caso tendríamos que acreditar que fue algo irresistible, que el Señor no pudo evitar que yo lo empujara. Que en este caso, a lo mejor, si el Señor estaba leyendo, yo llego y lo empujo, pues ahí sí, como te previenes, ¿no? Estás leyendo y pues llegan, te empujan, pues te caes, ¿no? Entonces, bis mayor, fuerza física superior e irresistible que proviene de la naturaleza, bis absoluta, fuerza física superior e irresistible que proviene de otro humano. Movimientos o actos reflejos, por ejemplo, si no sé, se me ocurre, llega alguien por atrás y me espanta y yo pues al espantarme le hago así y al hacerlo así le pego en la frente y saco un tremendo moretón, ahí pues no tiene nada que ver, o sea, fue algo, un acto reflejo, o sea, en este caso la persona llegó, me espantó, pero pues yo reaccioné así, o sea, ¿no? O por ejemplo, se me ocurre, ¿qué otro es un acto reflejo? No sé, supongamos, yo voy en mi bicicleta y me voy a caer y al momento de caer meto el pie, pero al hacer eso empujo al ciclista que va a mi lado y se cae. O sea, ahí tampoco podría ser una conducta o algo que constituya un delito porque pues fue un acto reflejo. O sea, el cuerpo humano está diseñado para reaccionar a nuestro exterior y en ese sentido la ley entiende que pues puede haber casos en los que reaccionemos y pues terminemos provocando este tipo de cuestiones. Entonces, movimientos o actos reflejos también hacen que haya una ausencia de conducta en materia de delito. Y finalmente hay otras causas, por ejemplo, sueños si una persona dormida pues hace algo, pues estaba dormida, o sea, no estaba en sus cinco sentidos, no estaba haciéndolo voluntariamente. El hipnotismo yo lo pondré en cuestión de duda, pero pues bueno, la ley considera que si estás bajo hipnosis y haces algo, pues no hay conducta. Y finalmente, sonambulismo. Hay personas que son sonámbulas, entonces si la persona es sonámbula y dormida, no sé, si empuja a alguien por las escaleras, obviamente se tendría que acreditar con un peritaje médico que acredite que sí es sonámbula y que sí estaba en un episodio de sonambulismo. Pero si una persona sonámbula hace algo así, pues no se le puede recriminar porque estaba sonámbula, o sea, no estaba en sus cinco sentidos. La ausencia de conducta aquí radica en que la persona no emitió su acto, no hizo su acción o omisión voluntariamente, apela a la cuestión de la voluntad. O sea, sí empujó, sí, quizás le sacó el ojo, yo qué sé, pero no lo hizo voluntariamente, lo hizo porque había una fuerza de la naturaleza, porque alguien, una persona o la empujó, le hizo algo que no lo pudo evitar, porque fue un acto reflejo, o bien porque estaba dormida, sonámbula o hipnotizada. A eso apelan las ausencias de conducta. Pero si no hay nada de esto, entonces, y se acreditan los elementos, entonces estamos hablando de que sí hay una conducta y ya de ahí vamos a ir partiendo para ver lo demás de un delito. Un delito nace con conducta. No hay un delito si no hay una conducta. O sea, si yo no he hecho nada, pues no me pueden venir a decir que yo he matado a alguien o he robado algo, pues yo no he hecho nada. Entonces, la conducta es la base. Y estos son los elementos, ya vimos, manifestación de voluntad, nexo causal resultado, ya vimos que pueden ser los tipos, acción o omisión, simple o compleja, y ya vimos en qué casos queda descartado. ¿Qué casos hay? Ausencia de conducta, y son estos. Yo les dejo estas fuentes que van a ser las que van a ver en los videos que voy a hacer sobre la teoría del delito, porque pues son las básicamente de las que saqué todo. Se las recomiendo mucho, sobre todo del profesor Reynoso Dávila, muy bueno. Entonces, estas son las fuentes que yo les dejo. Y hasta aquí llegaría este primer video sobre la teoría del delito.
ya le iremos viendo en los demás sobre estas cuestiones. Espero que les sea de mucha utilidad, que inicien el año con todo, que llegue lo mejor, que el 2024 sea de lo máximo. Cuídense mucho, nos vemos en los siguientes videos y en una siguiente ocasión. Hasta la próxima.